tot el nostre reconeixement per a ell. Continuem endavant en Connexió Comunitat Valenciana. Avui és 31 d'octubre, Dia Mundial de l'Estalvi, per si no ho sabíem, però sincerament, sabem estalviar o més encara, entenem conceptes bàsics de l'economia, com ara inflació o interès? En això dels diners, molts tenim la sensació que anem completament a cegues. Avui ens preguntem si tenim l'educació financera suficient per al dia a dia, simplement. Per a parlar-ne hem convidat Maria Jesús Gadea, que és utielana i vocal del Col·legi d'Economistes de València, presidenta de la Comissió de Joves Economistes d'Espanya y sobre todo una buena divulgadora de la economía. María Jesús, muy buen día. Muy buenos días, Clara. Muchas gracias por la presentación y la invitación. Gràcies a tu per acompanyar-nos. La sensació és que el públic en general no tenim ni idea d'economia. ¿Es así, María Jesús? Empezamos fuerte, Clara. Pues en parte sí que hay una sensación que está relacionado con esa carencia de conocimientos, etcétera, y está relacionado al final con que no hemos tenido educación financiera desde que somos pequeños, ¿no? Y eso sumado a experiencias personales, creencias que tenemos, que luego vamos hablando a lo largo de la entrevista, es percepción de que no sabemos de economía, pero bueno, poco a poco está cambiando la cosa, cada vez hay más información, però aún así hay que hacer un trabajo por nuestra parte. Encara, és que si ens ha fet aquesta sensació que la cosa no està massa clara, que no tenim massa informació ni coneixements, és perquè quan hem eixit al carrer les persones ens han donat aquestes respostes. Usted, por ejemplo, cuando hablan de economía o de facturas o cosas, ¿usted entiende lo que dice? Porque es complicado también entenderlo. Sí, porque además es que dicen a lo mejor palabras que nosotros a veces no las hemos utilizado. Sí, a mí me cuesta de entender porque aparte se pasan ya unas cifras y unas cosas que no las tienes en la cabeza normales. Entonces sí que me cuesta. No entiendo perfectamente al 100%, pero sí que a veces entiendo. Bueno, y las cosas de los bancos ya ni te cuento. En productos de estos raros que hay hoy en día, y luego hay mucha estafa. Porque tampoco me fío. Pero vamos, en general la gente también se entera poco. Por ejemplo, yo ayer estaba buscando el seguro de mi casa y no lo pude entender. Que nos expliquen bien, y no una, sinó 1.000.000 de veces, hasta comprenderlo. Este home ho deia molt ben dit, que li ho han d'explicar una i mil voltes fins que ho comprenga. És a dir, que tots volem saber del tema, però de vegades ens costa una miqueta. Veiem ara unes dades per entendre la situació. En general, els valencians i les valencianes, Juanma, entenem de conceptes d'economia? Tu ja em coneixes, Clara. La pregunta és directa, la resposta serà igual de directa. Així, en general, no. Mirem l'última enquesta de competència financera del Banc d'Espanya, que indica que només el 19% sí que entén els conceptes financers. No arriba a una de cada 5 persones, però l'important no és això en verd, sinó el que està en roig, que és que el 81% no en té coneixements suficients. Estem per davall de la mitjana europea, on el 26% sí que diu tindre coneixements. I la pregunta és si això és un problema. I sí que ho és, perquè quan ens pregunten si pensem que tenim els coneixements econòmics suficients per a gestionar els nostres diners, el 27% contesta que no sap prou per a saber què fer amb els seus diners, com estalviar, per exemple. Això és digne d'estudi perquè dèiem que, adés, que el 81% no té coneixements, però tot i això, la majoria, un 73%, diu que sí que sap gestionar els diners. Per tant, o no estem dient la veritat o pensem que sabem i realment no sabem. La ignorància, en aquest cas, és molt atrevida. Ara bé, tenim clar tots que hi ha una carència. Això sí que és de veres. Vora un 70% de les persones, 7 de cada 10, pensen, Clara, que aquestes coses s'haurien d'aprendre a escola. I és de veres,
és important, per exemple, que des d'escola se'ns ensenyi a com demanar una hipoteca, per exemple. Exactament, que ens pogueren ensenyar des de menudets. Segons la pissarra que ens acaba de mostrar Juanma, suspenem en economia. Maria Jesús, per això t'hem volgut convidar avui perquè ens expliques alguns conceptes. Què creus que és el que més ens costa entendre a la ciutadania en general del carrer? Pues está alineado con lo que han dicho los vecinos, ¿no? En los vídeos. ¿En la encuesta? En la encuesta, y está relacionado, a mi parecer, con el lenguaje económico que utilizamos, porque es un lenguaje técnico que genera ciertas fricciones y rechazo, ¿no? Y creo que los profesionales que estamos en este ámbito, es también nuestra labor acercar ese lenguaje a la vida real y poder traducir lo que es todo el mundo económico y todos los conceptos financieros a toma de decisiones informadas, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí tenemos una labor y es el mayor reto. Mira, si vols anem punt per punt i ara el comentarem. El que hem sondejat en la redacció i que fins i tot els nostres companys i companyes no acabàvem d'entendre. Començarem, si els sembla, per la famosa inflació, el famós IPC. Que els preus pugen, això ho entenem tots, però de vegades ens diuen que hi ha coses que baixen, quan pràcticament mai veiem a baixar els preus al supermercat. Com s'entén això? Te lo explico. Realmente, cuando hablamos de la inflación, ¿no? el IPC que mencionabas, estamos hablando de una cesta de productos, es decir, intenta representar un conjunto de bienes y servicios que usamos una familia en nuestra vida diaria. En el día a día. Exactamente. ¿Qué ocurre? Claro, dentro de esa cesta sí que hay productos que suben, que hay productos que bajan, también servicios, pero en general la tendencia es a que aumente el IPC. ¿Por qué? Pues principalmente relacionado con la cantidad de dinero que se crea, ¿no? Y la oferta y la demanda, los desajustes que hay, y para eso aquí tenemos que centrarnos también en si estamos en España, si estamos en otros países, pero en Europa en general. El Banco Central Europeo establece que la inflación no sea superior al 2%, ¿no? Ellos tienen como objetivo que sea el 2%, y que fluctúe ahí. Sí. ¿Cómo consiguen esto? Pues a través de las políticas macroeconómicas, ¿no? Pues, por ejemplo, el famoso Euribor. Sí. A través del Euribor, si aumentamos el Euribor, hacemos que haya menos consumo, menos crédito, bla, bla, ¿no? Es una concatenación de hechos, y eso implica en que haya, pues, bajada de precios por esa reducción de la economía. Al contrario, si queremos estimularla, ¿no? Entonces, esa inflación, lo que tenemos que tener aquí en España concretamente es, pues, ese 2% muy en mente, para que nuestro ahorro intente superar siempre ese 2%, para que no se nos coma la inflación el ahorro que tenemos. Mira, ara que parlaves d'Euribor, més coses pràctiques. Al final quasi tots tenim una hipoteca perquè no tenim més remei, però algú fora del banc entén aquesta diferència que hi ha entre els interessos TAE y el TIN? Espero que sí, pero cuesta mucho entender. Nosotros ya el diem que no. Pues vamos a explicarlo. En realidad es muy sencillo. El TIN es el interés puro y duro, el interés nominal que se nos suele dar normalmente anual, ¿no? Pues tienes una hipoteca con un interés, por ejemplo, del 2%. Ese interés no tiene más en cuenta que los propios intereses que estás pagando por la hipoteca. Claro, pero ocurre que una hipoteca implica más allá del interés. Hay costes asociados a ella, que son, por ejemplo, pues la tasación, notaría, y luego aquí hay algo que hay que tener en cuenta, que ahora pues, se está dando mucho en la orden del día, ¿no? Que es la bonificación de los intereses. Muchas veces nos dicen, ¿tienes un interés bonificado? Tienes un 2% en una entidad bancaria, imagínate, y en otra entidad bancaria tienes un 1,5 si lo bonificas. Lo comparas y dices, el 1,5 bonificado, ¿no? Porque es mucho más interesante. Claro, hay que tener en cuenta que ese 1,5 bonificado pues, también implica una vinculación con la entidad bancaria que está relacionada con seguros de vida, seguros de hogar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la TAE que mencionabas es realmente el índice que tenemos que mirar, el número que tenemos que fijarnos para comparar una operación con otra que sea los mismos términos, ¿no? Que sea del mismo capital que te vayan a prestar, etcétera. Al mateix temps. Exacto. Eso se ha hecho mucha... Bueno, la regulación ha sido muy estricta con aportar esta información porque es lo que nos permite tener una información real de lo que nos cuesta la operación. I tu creus que els bancs posen aquestes coses tan difícils, el TAE, el TIN, adrede perquè no ho entenguem? Quiero pensar que no. Es cierto que hay mucho camino. Cada vez están siendo más transparentes y poniendo ejemplos muy prácticos, pero aún así, mismamente yo ayer me reuní con un compañero de SIC y me decía, es que
es muy difícil entender este préstamo, ¿no? Me ponía varios encima de la mesa y es cierto que nos costó, incluso a mí, a veces me cuesta entenderlo, ¿no? Entonces es verdad que hay mucho camino por delante. Anem amb una altra cosa del dia a dia o del mes a mes, més ben dit, una nòmina. En la meva, per exemple, hi ha com 4 tipus de retencions diferents. Entenem realment què ens retenen o al final simplement tanquem els ulls i veiem la quantitat final y ho deixem passar? Pues va a ir más por la segunda opción, pero es una pena porque es una información que necesitamos, que es muy valiosa y que al final nuestro salario real es el salario bruto, que es lo que realmente estamos negociando con la empresa donde trabajamos o con nuestros clientes, y ese salario bruto al final tiene conceptos muy importantes, que es el impuesto, pero ya de por sí la retención cuesta entenderla. Entonces estamos adelantando una parte de nuestros impuestos de la renta y también una parte para la seguridad social, no solo esta Hacienda, ¿no? Entonces es verdad que la gente nos solemos quedar con el neto. ¿Cuánto cobras en neto? Pero realmente son los salarios brutos, lo que pasa es que hay una cantidad muy importante de impuestos. Entonces la nómina es una de las cosas que debemos de hacer mucho hincapié en entenderla, en consultarlo y en estar seguros, porque muchas veces tenemos información errónea y no nos permite tomar decisiones adecuadas. Estem, com hem dit, en el Dia Mundial de l'Estalvi i volem saber, Maria Jesús, si els valencians sabem estalviar o som més de viure el dia a dia y el que haya de vindre ya vendrá. Bueno, pues Clara, somos muy de vivir mediterráneamente. Molt al dia. Molt al dia. Eso es verdad que supone pues gastar, y el que va davant, ¿no? Pero bueno, es verdad que creo que poco a poco estamos haciendo más fuerza a gastos relacionados, gastos hormiga que podemos eliminar, y cada vez hay un poquito más de concienciación. Pero aún así es muy importante y es importante ahorrar, y si me permites hacer aquí un inciso, porque creo que, aprovechando que es el Día del Ahorro y que me haces esta pregunta, al final lo que hablamos antes de la inflación, para empezar, es necesario movilizar ese dinero y no tenerlo bajo el colchón para que realmente pues vaya generando unos ciertos intereses y que no pierda valor. Pero además es que, y una cosa que me gustaría que quedara clara también en esta entrevista, es que cuanto antes mejor. Es decir, cuanto antes empecemos. Hay una cosa que se llama interés compuesto, que a lo mejor es muy técnico para hablarlo aquí, pero no es más que los propios intereses generan intereses, ¿no? Entonces hay productos que no son complejos realmente, que si se entiende se puede acceder a ellos de una manera fácil, y nos permiten aprovechar ese interés compuesto. Y para que te hagas una idea, y aquí me he hecho una chuleta para tenerlo claro, si empezamos desde ya a invertir 50 euros al mes durante un año, al cabo de 30 años podemos incluso ganar más de, no recuerdo exactamente, pero más de como 20.000 euros en intereses. O sea, solo por el interés compuesto lo que genera, ¿no? Entonces... Pero ¿y esos diners on els hauríem de posar? Pues aquí, bueno, hablamos un poco más técnicos, pero pues hay varias opciones. Hay, por ejemplo, fondos indexados que son acumulativos, que significa que tú esos intereses no te los devuelven y tienes que volver a invertirlos, sino que automáticamente se reinvierten. O también está la labor de que tú, conforme lo recibas, pues lo inviertas. Lo que pasa es que ahí implican comisiones, tal. Entonces hay muchos productos que son muy interesantes para eso, y que desde ya tendríamos que empezar a movilizarlo para aprovechar de una parte de nuestros ahorros. Perquè, per tant, per a aquelles persones que pensen que tindre els diners amagats davall del matalàs, caldria dir-los que no és la millor manera, no? No és la millor manera de tindre un rendiment, ¿no? No. Entiendo que a veces hay muchos miedos, sobre todo por esta inestabilidad económica que nos acompaña en muchas ocasiones, pero es cierto que solo hacemos que perder dinero. Entonces hay una parte importante que tenemos que saber cuál es nuestro fondo de emergencia, nuestro colchón, para cubrir imprevistos, y a partir de ahí también intentar que ese colchón mismamente, aunque sea más seguro, pueda generar intereses para batir esa inflación que hablábamos antes. Crec que han quedat molt clars els assumptes que avui ens has posat damunt la taula, ja que avui és el Dia Mundial de l'Estalvi. Seria un bon moment per començar a fer aquests estalvis pensant en el futur. Maria Jesús Gadea, economista i divulgadora, moltíssimes gràcies per posar una miqueta de llum a aquest tema tan necessari. Que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres per la convidació. Gràcies, bon dia. Continuem endavant. Quan passen 3 minuts de les 11 del matí, la Federació Alacantina del